Usaron mis 7 millones de pesos para irse a Cancún a celebrar que la amante de mi esposo estaba embarazada. Así que vendí la casa, vacié las cuentas y los borré de todos los registros legales. El aroma del mole poblano, una compleja sinfonía de chiles, especias y chocolate que había tardado 2 días en perfeccionar, llenaba cada rincón de mi casa. O, para ser precisa, de la casa que yo había comprado con el sudor de mi frente, pero que en el mapa social de nuestra existencia todos insistían en llamar la casa de Lázaro y Dalia. El domingo era el día sagrado de la familia Martínez, una tradición tan inquebrantable como las leyes de la física. Era el día en que todos se reunían bajo mi techo, se sentaban a mi mesa y comían la comida que yo, Dalia, ingeniera estructural de 35 años, pasaba horas preparando con la misma meticulosidad con la que diseñaba los cimientos de un rascacielos. Estos domingos eran, para mí, los pilares de un sueño que había perseguido con desesperación toda mi vida, el de una familia grande, ruidosa y unida. Un sueño que, sin saberlo, me estaba costando la integridad de mi propia estructura. Mi esposo, Lázaro, entró en la cocina con esa sonrisa perfectamente calibrada que había perfeccionado a lo largo de sus 38 años. Todavía poseía el encanto de un galán de telenovela, un arma que había aprendido a blandir con una precisión letal para conseguir exactamente lo que quería. «Huele a gloria, mi amor», dijo, su brazo rodeándome la cintura mientras yo vigilaba el arroz blanco que acompañaría el platillo principal. «Mi mamá va a estar feliz. ¿Sabes cómo le encanta tu mole?». Le devolví una sonrisa que no alcanzó mis ojos, un gesto automático aprendido tras años de práctica. Sabía que su madre, Leonor, encontraría una falla, por mínima que fuera. Siempre lo hacía. Era su manera sutil de recordarles a todos, y especialmente a mí, su lugar en la jerarquía familiar, un lugar que, a pesar de mis contribuciones, siempre estaría por debajo del de ella. Una hora después, el ritual comenzó. Leonor, la matriarca de 60 y tantos, con su cabello teñido sin un solo error y sus joyas discretamente ostentosas, examinaba su plato como si buscara una fisura en un diamante. A su lado, mi suegro, un hombre corpulento de pocas palabras pero de una soberbia palpable, que me miraba por encima del hombro como si mi existencia fuera una concesión generosa de su parte, mentó Leonor finalmente. Su voz capaz de convertir un cumplido en un arma arrojadiza. Un poco dulce para mi gusto. El que hace tu tía en Oaxaca es simplemente insuperable. Mamá, por favor, la reprendió Lázaro, pero su defensa fue tan débil como una viga de cartón. Yo callé. Me dejó la cuchara a un lado del plato, limité a rellenarlas justo, ¿no crees? El que hace mi hermana en Oaxaca, ese sí que es el auténtico. Deberías pedirle la receta algún día. Mamá, por favor, está delicioso, la reprendió Lázaro, pero su defensa fue tan débil como una viga de cartón, diseñada para aparentar soporte pero sin la capacidad de sostener peso real. Yo callé. Me limité a rellenar las copas de agua, sintiendo el peso de 6 pares de ojos sobre mí. Yo, la experta en construir puentes y reforzar cimientos, me sentía caminando sobre un terreno sísmico en mi propia casa, evaluando constantemente el riesgo de un derrumbe emocional. La conversación derivó hacia los negocios, o más bien, hacia los logros ficticios de Lázaro. Hijo, esa remodelación del jardín quedó espectacular, dijo mi suegro, dándole una palmada en la espalda que resonó en toda la mesa. Tienes una visión increíble para los negocios y el diseño, un viaje de trabajo muy importante. Inaplazable. Tengo que irme unos días. Esper dibujando los planos, haba preguntas, quizás una mueca de a los trabajadores y parte. En cambio, la mesa se sumió en un ese exorbitante silencio extraño, un silencio cargado de un planos finales con un vago se ve bien, cariño. Gracias, encajaba, como una pieza mal colocada en un rompecabezas. ¡Qué maravilla! Quería que tuviéramos un lugar agradable para las reuniones familiares. Hijo, exclamó Leonor, con un brillo inusual en los ojos. El trabajo es lo primero. Te mereces un descanso, has trabajado muy duro. Todos asintieron al unísono, un coro perfectamente ensayado. Demasiado perfecto. Un escalofrío me recorrió la espalda. Mi mente, entrenada para detectar fisuras estructurales,
Percibió una grieta profunda y oscura en la fachada de aquella escena familiar. Pero, como siempre, la ignoré. Mi anhelo de pertenencia, un eco doloroso de la infancia rota que me dejó el divorcio de mis padres. Además, te mereces un descanso, has trabajado muy duro últimamente, sí, campeón, ve a cerrar ese trato. Añadió su padre. Güera voluntaria. Mientras recogía los platos, Lázaro se acercó y me susurró al oído, gracias por todo, mi ingeniera. Eres la mejor. Su aliento olía a vino caro y a mentiras baratas. Asentí, forzando otra sonrisa, mientras por dentro, la primera alarma sísmica de mi vida comenzaba a sonar, suave pero inconfundible. Esa misma noche, después de que el último de los Martínez se fuera dejando tras de sí un rastro de cumplidos vacíos, me refugié en mi estudio. Era mi santuario, el único espacio donde los cimientos se sentían sólidos bajo mis pies. Mi mirada se posó sobre el pesado trofeo de cristal que descansaba sobre mi escritorio, Premio Nacional de Ingeniería Estructural 2020. La noche de la gala volvió a mí con una sensación de la tela del vestido de noche, el murmullo expectante del auditorio, el latido de mi corazón, sillos vacíos y platos sucios, anunciaron mi nombre. Fue la culminación de años de esfuerzo, desde la casa noches en vela estudiando, de abrirme paso en UPIES, donde las paredes no parecían juzgarme. Mi mirada, cansada, se posó sobre el pesado trofeo de cristal que descansaba sobre mi escritorio, casi oculto detrás de una pila de planos, Premio Nacional de Ingeniería Estructural 2020. La noche de la gala volvió a mí con una claridad dolorosa, como una viga de acero cayendo en cámara lenta, euforia desvaneciéndose como la espuma del champán. El suave contra mi piel suspiró, sus ojos fijos en la carretera. Nada. Es solo que, de contra mis costillas todos esos viejos ingenieros, tus colegas, me miraban como si yo fuera solo, el esposo de Dalia. Me hace sentir, P.A. Codasosequeño. Sus palabras me hombres que dudaban de cada uno de mis cálculos, N con la fuerza de un martillo de demo pesando gratamente lisión. Mi mayor logro Lázaro entre el público. Lo encontré, pero su sonrisa era una línea tensa, un dibujo forzado en su rostro que no lograba ocultar la sombra en sus ojos. El viaje de regreso a casa transcurrió en un silencio denso y pesado, roto solo por el sonido del motor. La alegría que burbujeaba en mi interior comenzó a disiparse, enfriada por su indiferencia, N. Simplemente nos fuimos a la cama. Al divo sonando pequeña en el habitáculo del coche. Mía sigue se desvanecía como la espuma del champán. Él suspiró, un sonido largo y cargado de un resentimiento que no entendí. Sus pudias estaban a ofender a nadie con su brillo. Se convirtió en un monumento silencioso a una lección aprendida, mi éxito debía ser discreto, casi invisible, para mantener la frágil estructura de nuestra paz conyugal. Mi recorrido por el Museo de Agravios continuó. Mis no de don fuente de orgullo compartido, sino una carpeta archivada en el librero, materiales sentí como la estructura de mi alegría se venía abajo. No hubo celebraciones anoche. No descorchamos la botella de vino que había guardado para la ocasión. Simplemente nos fuimos a la cama, dándonos la espalda, Huegro, estaba al borde de la quiebra. Lázaro vino a mí, con los ojos llenos de una desesperación que, ahora lo veía, era puramente teatral. Mi papá lo perderá todo, Dalia. La casa de mis padres está en juego. Por favor, mi amor. Eres la única que puede salvarnos. Y yo, la sal mi luz debía atenuarse para que la suya pudiera parecer más brillante. Adora, la nuera perfecta, acciones y trans nocturno ferí 2 millones de pesos para sanear sus deudas. Unas semanas después, enlacé el librero, con una etiqueta pulcra que decía, Materiales Martínez S.A.D.C.B. Dentro, las copias de las transferencias bancarias contaban otra historia de sacrificio no reconocido, una historia de cimientos podridos que yo insistía en reforzar con mi propio capital. Así aclamé a Lázaro, se encogió de hombros. Para mi papá la terquedad de, estas cosas son un deber de familia. Considera que lo mío una noche, con los ojos llenos de una desesperación que, ahora lo veía con una claridad espantosa, era puramente teatral. Mi papá lo perderá todo, Dalia. La casa de mis padres, donde crecí, está en juego. Por favor, mi amor. Eres la única que puede salvarnos.
Eres tan inteligente, tan capaz. Me sedujo con halagos a mi competencia, la misma que en otras ocasiones le hacía sentirse pequeño. Y yo, la salvadora, la nuera perfecta que anhelaba ser aceptada, caí en la trampa. Liquidé mis propias inversiones, fondos que había construido con una disciplina de hierro desde mi primer empleo, y transferí 2 millones de pesos para sanear sus deudas. Unas semanas después, en la cena de domingo, mi suegro, con el negocio ya a flote gracias a mi dinero, mijita, el din de Brandiero no conoce familia. Separa siempre tus finanzas. Pero la imagen que Lázaro pintaba era demasiado poderosa. La casa de vacaciones, los niños riendo, la F. Lázaro en la intimidad de nuestra habitación, se encogió de hombros, restándole importancia. Cada centavo ganado con mi sudor y mi inteligencia él es de la vieja escuela, a esa cuenta. Al día siguiente, Leonor me llamó, su voz goteando una dulzura venenosa. Ay, mija, qué bueno que por fin confías plenamente en mi hijo. Ya era hora de que fueras una verdadera esposa. Cerré la laptop. El cansancio que sentí en ese momento no era físico. Era una gota tan profunda, una fisura estructural que amenazaba con derrumbarlo todo, la cuenta de inversión conjunta. Hacía 6 meses, Lázaro me había seducido con gráficos y proyecciones, hablándome de futuros hipotéticos y sueños compartidos. Dalia, tus 7 millones de pesos, el trabajo de toda tu vida, están perdiendo valor en el banco. Si los metemos en esta cuenta conjunta, a nombre de los dos, podríamos duplicarlos. Piénsalo, la mejor escuela para nuestros hijos, una casa de vacaciones en la playa, asegurar nuestro retiro. Recordé la llamada que le hice asió en mi mente mi ancla en mar de incertidumbre. Mijita, me dijo con su voz pausada y sabia, el dinero no conoce familia. Separa siempre tus finanzas. Ese muchacho es encantador, pero su familia es un pozo sin fondo. Pero la imagen que Lázaro pintaba era demasiado poderosa. La casa de vacaciones, los niños riendo, la familia perfecta que mi corazón roto de niña anhelaba. Cedí. Transferí cada centavo ganado con mi sudor y mi inteligencia a esa cuenta. Al día siguiente, Leonor me llamó, su voz goteando una dulzura venenosa. Ay, mija, qué bueno que por fin confías plenamente en mi hijo. Ya era hora de que fueras una verdadera esposa y unieras tu patrimonio al del interior. Una confusión helada comenzó a desplazar mi entusiasmo. ¿Por qué Lázaro usaría el cerrojo? Él sabía que yo podía llegar en cualquier momento. Me recargué en la puerta, aguzando el oído. Silencio y yo ni siquiera me había dado cuenta de que, mientras yo reforzaba su mundo, ellos estaban demoliendo el mío, absoluto. Saqué mi celular, fuerza desmedida. Marqué su número. Al cuarto tono, contestó. Su voz sonaba ahogada, lejana y falsamente somnolienta. ¿Dalia? ¿Mi amor? ¿Qué pasa? Lázaro, estoy afuera. En profesional, obligándome a estar alerta, a anticipar problemas, a no dejar nada al azar. Irónicamente, esa misma agudeza la desactivaba por completo al cruzar hasta umbral de mi casa. Para el cerrado por dentro, traté de mantener mi voz neutral, pero una nota de ansiedad se filtró. Hubo una pausa al otro lado. Una pausa demasiado la impulsiva, un anhelo de normalidad, floreció en mi mente, volver a casa y sorprender a Lázaro. Imaginé su cara de sorpresa, una cena improvisada en nuestro restaurante favorito, una chispa de espontaneidad en nuestra vida cada vez más predecible. Compré un boleto para el último vuelo, sintiendo una ligereza que no había experimentado otro mucho tiempo. Aterricé en ida, que sentí que toda la estructura de mi confianza se resquebrajaba. La música de fondo no sonaba como he leí durante el trayecto, la de hotel. Solo añaba como la revoloteaba de mi estómago. El edificio estaba en silencio cuando llegué. Subí en el ascensor, ensayando mi sonrisa. Metí la llave en la cerradura, la giré, y se topó con una resistencia sólida, metálica e infranqueable. La puerta no se movió. Lo intenté de nuevo, aplicando más fuerza, pensando que quizás se había atascado. ¿Por qué no te vas a un hotel cerca? Pide lo que quieras. Mañana te lo repongo todo. Te lo juro.
Su voz era un torrente de excusas apresuradas. ¿En qué hotel estás?, presioné. En nunca lo usaba. El Hyatt. Sí, el Hyatt Regency. Pero oído, tratando de percibir cualquier sonido, llames a la habita con silencio pesado, antinatural. Estoy en el centro de convenciones. Ya tengo que desmedida y errática, Me están llama 1, 2, 3 tonos, do cuarto, contestó. Su voz sonaba ahogada, lejana y falsamente somnolienta. ¿Dalia? ¿Mi amor? ¿Qué pasa? Lázaro, estoy afuera. En la puerta de la casa. Está cerrado por dentro, traté de mantener mi voz neutral, pero una nota de ansiedad se filtró, delatando mi creciente pánico. Hubo una pausa al otro lado. Una pausa demasiado larga, un vacío donde mi mente proyectó 1000 escenarios horribles. Y de fondo, un ruido sordo, como música lejana, y algo más, olas. ¿Afuera? Pero, no llegabas el viernes, tartamudeó, su voz perdiendo la compostura, a fatal en un pilar de carga, que los cimientos de mi matrimonio se estaban viniendo abajo. Y esta vez, no hay importantísima, vía cálculo ni refuerzo que pudiera salvarlos. Pasé la noche en un hotel impersonal cerca del aeropuerto, pero no dormí. Mi mente era un torbellino de cálculos rítmico del mar. Una junta a la 1 de la mañana, Lázaro, pregunté, mi voz ya no era neutral. Era fría como el acero de refuerzo, hinchados y una determinación gélida insta son europeos, lada en mi pecho, decidí volver al edificio. Necesitaba respuestas, y las iba a él que quieras, encontrar. MCA. Mañana te lo repongo todo, te lo juro. Su voz era un torrente de excusas apresuradas, tropezando unas con otras. ¿En qué hotel estás?, presioné, mi mente de ingeniera exigiendo datos precisos. En el Hyatt. Sí, el Hyatt Regency. Pero no me llames a la habitación, estoy en el centro de convenciones. Ya tengo que colgar, mi amor. Me están llamando. Te amo. Y colgó. Me quedé de pie en el pasillo silencioso, el teléfono aún en mi mano, enfriándose rápidamente, ceño, confundido. Ah, caray. Pues qué raro. Ayer por la tarde, toda la familia de su esposo, el joven Lázaro, salió de aquí cargadísima de maletas. Parecían muy contentos. Iban todos, sus papás, su hermano, su cuñada, todos muy arreglados. Sentí que el suelo bajo mis pies se convertía en arena. ¿Y, le dijeron a dónde iban?, pregunté, mi voz apenas un susurro. Claro que sí, respondió él, completamente ajeno a la tormenta que se desataba dentro de mí. Su suegra, la señora Leonor, estaba tan emocionada que me lo contó todo. Se iban una semana a Cancún. A un hotel de esos de lujo. Dijo que tenían una noticia maravillosa que celebrar. Se inclinó un poco, bajándola en secreto. Me dijo que por fin la familia iba a tener una de esas cajas de concreto diseñadas para el tránsito y el olvido. Pero no dormí. Mi mente era un torbellino de cálculos y escenarios, tratando de encontrar una explicación lógica a lo ilógico. Cada mentira de Lázaro era una variable en una ecuación que no lograba resolver, una ecuación que arrojaba resultados imposibles, se había resuelto. Y la respuesta era por la falta de sueño a una traición de una magnitud que mi mente lógica apenas podía procesar. No era solo Lázaro. Era toda la familia. Todos eran cómplices. Todos me habían tratando de aparentar una normalidad que no sentía, reído en la cena del domingo sabiendo que estaban a punto de celebrar la existencia de otro niño, de otra mujer, a mis espaldas. No sé cómo le di las gracias Tejenans crónica diaria del edificio con los hilos de la Elmo. Cr. sus residentes. Ingeniera Dalia. Qué sorpresa verla. Pensé que ya estaba usted de vacaciones también, dijo, mientras pulía el mostrador de recepción hasta sacarle brillo. El vacío que quedase la palabra vacaciones resonó en mi cabeza como una alarma. Cuando una estructura colapsa sobre sí misma, dejando solo polvo y escombros. La gota en su rostro arrugado mostrando una genuina confusión. Ah, caray. Pues qué raro. Porque ayer por la tarde, toda la familia de su esposo,
el joven Lázaro, salió de aquí cargadísima de maletas. Parecían muy contentos, de verdad. Iban todos, sus papás, su hermano, su cuñada, todos muy arreglados, como para una fiesta. Sentí que el suelo bajo mis pies se convertía en arena, cediendo bajo mi peso. ¿Y, le dijeron a dónde iban? Pregunté, mi voz apenas un susurro que luchaba por salir, curiosidad mientras trabajaba. Problemas con el marido, ¿verdad? Comentó. No respondí. Mi silencio, su inocencia era casi cruel, yo fue más elocuente que cualquier palabra. Cuando la puerta finalmente se abrió, entré en un espacio que de repente se sent lujo, con todo pagado. Dijo que tenían una noticia maravillosa que celebrar. Se inclinó un poco sobre el mostrador, bajando la voz como si compartiera un gran secreto de estado. Me dijo que por fin la familia iba a tener un heredero. Que Lázaro iba a ser papá de un varoncito. Me dio mucho gusto por ustedes, de verdad. Ya se merecían esa alegría. Heredero. Cancún. Celebrar. Papá. Cada palabra fue un martillazo, un golpe seco y brutal que destrozó los últimos vestigios de mi negación. La ecuación se había resuelto de la forma más devastadora posible. Y la respuesta era una traición de una magnitud que mi mente lógica apenas podía procesar. No era solo Lázaro. Era toda la familia. Todos eran cómplices. Todos me habían sonreído en la cena del domingo, habían comido mi mole, habían bebido mi vino, sabiendo que estaban a punto de celebrar la existencia de otro niño, de otra mujer, a mis espaldas y con mi dinero. No sé cómo le di las gracias a don Anselmo. Creo que musité algo ininteligible y caminé hacia el ascensor como un autómata. Mi dolor no era agudo y punzante como una herida de cuchillo. Era un vacío inmenso y frío. El vacío que queda cuando una estructura, que has pasado años construyendo y reforzando, colapsa sobre sí misma en un instante, dejando solo polvo y escombros. La gota no había derramado el vaso. Había reventado la presa. Y ahora, un torrente de furia helada, clara y destructiva, comenzaba a acumularse detrás de mis ojos secos, aproximadamente 700 palabras. Con los dedos temblando, abrí la aplicación del banco. Navegué hasta la cuenta de inversión, volvió la pantalla, fue un cero. No un cero aproximado. Un cero absoluto, desolador. 7 millones de pesos, el trabajo de toda mi vida, se habían evaporado. Mi mente de una mezcla de genieras y lástima activó, de trabajaba en la cerradura. Problemas con el marido, ¿verdad? Comentó en voz baja. No respondí. Mi silencio fue más elocuente que cualquier palabra. Cuando la puerta finalmente se abrió con un clic metálico, humas. Pero no a una cuenta personal. Las transferencias tenían un destinatario, Materiales Martínez S.A.D.C.B. Todo estaba en su lugar, pero todo se sentía profanado. Concepto, aportación de C directamente a Pi Studio, el cerebro de mi hogar y, pronto descubriría, de escena del crimen digital. Encendí la Spans compartida, esa que usábamos para ver películas y planificar viajes que ahora parecían parte de una vida ajena. La pantalla cobró vida y, con ella, el infierno digital que habían dejado atrás con una arrogancia insultante. El navegador estaba abierto en una página de una red social. Y en el centro de la pantalla, un álbum de fotos recién creado, con acceso para toda la familia. El título era una puñalada directa al corazón, festejando al heredero Martínez. Mi dedo temblaba mientras hacía clic. La primera foto me dejó sin aliento. Era Lázaro en una playa de arena blanca y agua turquesa. Estaba radiante, con una sonrisa de felicidad pura que yo no le había visto en años. De presionar el botón de una demolición controlada. Sabía exactamente qué vigas cortar, qué pilares debilitar. Habían construido su felicidad sobre mis cimientos. Ahora, yo iba a demoler su mundo, ladrillo por ladrillo. Mi primer movimiento no fue de pánico. Fue un acto de pura lógica. Tomé mi teléfono y marqué el número de mi tío Silvio. Tío, dije, mi voz sorprendió un orgullodentemente firme. Tenías razón. En todo. Necesito toda la copa en alto, voy para tu casa, responde a continuación de dio él, sin necesidad de más explicaciones.
No te muevas. Y ni, la viga maestra de mi capacidad para sentir algo más que rabia. Era Leonor y Noelia, de compras en una boutique de lujo. Leonor sostenía un diminuto traje de diseñador, haz pruebas en la pantalla de la laptop. Su rostro, normalmente afable, se endureció hasta convertirse. Estaban construyendo una nueva familia sobre las ruinas de la mía, en una máscara de granito. Desgraciados, murmuró. No, peor que eso. Son parásitos. Ok. Se acabó el tiempo de ser la buena nuera. Tú eres una ingeniera. Pies importante. Temblando por de furia, cerré la ventana de las fotos. La imagen de sus rostros sonrientes estaba grabada a fuego en mi mente. Mi corazón estaba hecho pedazos, pero mi cerebro de ingeniera, frío y analítico, se activó como un mecanismo de defensa. El dolor era abrumador, pero los datos eran concretos. Necesitaba datos. Abrí la molición total y la recuperación de activos. ¿Entendido? Conjunta, esa que supuestamente aseguraría nuestro futuro. El número que me devolvió la pantalla fue un 0. No un 0 aproximado. Un 0 absoluto, desolador y brutal, tipo de caso que te gusta. Feo, complicado y con muck el fruto de mi inteligencia y mi sacrificio, dinero de por medio. Sí, mi sobrina. TV tomó el control total. Desplacé al dolor. Necesitaba analizar la estructura del desastre. Revisé el historial de transacciones. La verdad fue aún más cruel, más calculada de lo que había imaginado, tira con un traje impecable, coincidiendo exactamente con la fecha en que transferí el dinero, una mirada tan afilada que pa' cortar el acero. Le expuse la gis personal secreta. Las transferencias tenían un destinatario claro y cínico, Materiales Martínez S.A.D.C.B. El concepto adjunto a cada transacción era el mismo, aportación de capital para proyecto de expansión. La sangre se me heló en las venas. La comprensión fue instantánea y total, como un rayo que ilumina un paisaje desolado. No solo me habían robado. Habían usado mi dinero para inyectarlo en su negocio fallido, lavándolo a través de la empresa familiar, dándole una apariencia de legalidad. Era un fraude meticulosamente planeado. La inversión de alto rendimiento era yo. La expansión era la nueva vida de Lázaro con su amante, financiada con mi sudor, mi confianza y mi estúpido anhelo de una familia. Cerré la laptop con un golpe seco que resonó en el silencio de la casa vacía. El dolor se había ido. La tristeza se había evaporado. En su lugar, sentí algo nuevo. Una claridad cristalina. Una calma peligrosa. La calma que precede a una demolición controlada. Sabía exactamente qué vigas cortar, qué pilares debilitar, qué cargas de explosivos colocar. Vete al canal si aún no lo has hecho, y déjame un comentario diciéndome desde qué ciudad me estás escuchando. Cada comentario y cada like ae a más personas. Muchas gracias. Pánico ni de llanto. Fue un acto de pura lógica. Tomé mi teléfono y marqué un DICACIO que conocían. Memoria, el único que representaba sensatez en par vida. El de Mite 9, el golpe contestó al segundo tono, su voz siempre calmada y sensata, un ancla en mi tormenta. ¿Dalia? Mijita, ¿cómo estás? ¿Ya regresaste? Financiero YY Apropiadmin me sorprendió por su firmeza, una firmeza que nacía de la ruina total. Tenías razón. En todo. Necesito tu ayuda. No necesité darle detalles. Pudo sentir la urgencia y la gravedad en mi tono. Voy para tu casa. Norítico. Con las pruebas de las transferencias fraudulentas, la licenciada Aro presentó una solicitud de medidas bebiendo el café que yo había comprado, cautelar urgente ante un juez. No pedíamos el divorcio todavía. Pedíamos el congelamiento inmediato de todos los activos de la empresa Materiales Martínez. Escuchó todo en silencio, asintiendo de vez en cuando, sus nudillos blancos de la fuerza con que apretaba su taza. Cuando terminé, se quedó mirando las fotos de la feliz familia en Cancún durante un largo minuto, y de las cuentas murmuró finalmente. No, peor que eso. Son parásitos. Ok. Se acabó el tiempo de ser la buena nuera. Se acabó el tiempo de la paciencia.
¿Me escuchas bien, Dalia? Ni una lágrima más. Las lágrimas son para las víctimas, y tú, a partir de este momento, dejas de serlo. Me miró fijamente, y en sus ojos vi un reflejo de mi propia furia. Tú, me explicó Jimena. Concederán la orden antes del mediodía. Y así fue. A las 11:30 de la mañana, el flujo de dinero de la familia Martínez S. sin daños colaterales para ti, detuvo en seco. Asentí, sintiendo cómo su fuerza se contagiaba, reforzando mi propia resolución. ¿Cuál es el primer paso? El primer paso es llamar a la artillería pesada, dijo, sacando su propio teléfono. Marcó un número. Jimena, habla Silvio. Sí, estoy bien. Escucha, tengo opción. Solicitaba formalmente la baja de sus registros domiciliarios, adjuntando la nueva escritura de compraventa como prueba. Esto los dejará en un limbo burocrático, explicó Jimena. Imponentes es como borrar su existencia del sistema, poco a poco. No se parecía en nada a los abogados que había visto en las películas. Erate 10, la venta relámpago, aproximadamente 700 palabras. El golpe inmobiliario fue el más audaz. La casa está a tu N. Su reputación la precedía, era brillante, implacable y se especializaba en litigios financieros complejos. Hombre, Dalia. Es tuya, afirmó Jimena. Tenemos que venderla antes de que regresen. Mi tío Silvio activó su red de se le mostré las fotos, los estados de cuenta, las transferencias, contactos. En contrainterrumpir, sus dedos tamborileando suavemente sobre la mesa de caoba. Cuando terminé, se reclinó en su silla y me estudió por un momento. Una residencia. Su voz era calmada pero cortante, para un nuevo director ejecutivo. No les importaba pagar un poco menos del valor de mercado si la transacción era inmediata y en efectivo. El miércoles políticas por la tarde, estaba sentada en una notaría, firmando la escradelante, y sus ojos brillaron con una intensidad que me dio confianza. No vamos a pelear por la pensión. Vamos a desmantelar su imperio de mentiras. La venganza no será un arrebato emocional. Será una demolición estructural, precisa y devastadora. Y yo, concluyó con una media sonrisa que no llegó a sus ojos, seré su arquitecta. Dígame, ¿está lista para poner la primera carga de dinamita? Miré a mi tío, que asintió con aprobación. Luego miré a la licenciada Haro. Por primera vez en meses, sentí que no estaba sola. Estaba en un cuarto de guerra, con los mejores estrategas a mi lado. Ra era astronómica. Entregó su tarjeta de crédito platino. Rechazada, dijo el recepcionista. Lázaro probó con otra. Rechazada. Y otra. Rechazada. El pánico se extendió. Leonor intentó pagar con su propia tarjeta. Rechazada. El suegro, con la suya. Rechazada. Lázaro llamó a su banquero. La respuesta fue una sentencia de muerte. Lázaro, lo siento. Hay una orden judicial. Todos sus activos y los de la empresa están congelados por una investigación de fraude. Fraude. La palabra resonó en la lujosa las sonrisas reemplazadas por máscaras de terror. Noy Piesel y la arena bajo el hashtag #Vida Martínez, mi equipo y yo trabajábamos con la precisión de un comando de operaciones especiales. La licenciada Haro era una maestra de la estrategia legal, y cada movimiento que hacíamos estaba calculado para causar el máximo impacto con la mínima advertencia. El dinero prestado para mientras ellos probablemente dormían la resaca de la fiesta del domingo, nosotros agar el hotel y como ataque, una ofensiva en dos frentes, etos de regreso. No en primera clase. En una aerolínea de irrefutables bajo costo, en asientos fraudulentas de mi cuenta personal and cuenta de materiales Martínez, Lao al baño. Juez de lo civil, izaron en la Ciudad de México al eso sería revelar nuestra estrategia. Amanecer del lunes, agotados y derrotados. Tomaron un taxi a su casa, quedaba. Pero al llegar, la escena fue una pesadilla. Un camión de inminente mudanzas de capitales y ocultamiento de bienes. El juez lo verá claro, me explicó Jimena por teléfono, su voz era un bisturí. Una suma tan grande transferida de una cuenta personal a una empresarial sin un contrato que lo justifique huele a fraude a kilómetros.
Concederán la orden antes del mediodía. Ya. Disculpen, debe haber una notificación judicial electrónica llegó a la bandeja de entrada del banco. Con un clic, en error. Esta es mi casa. La compré la semana pasada. Lesmo sus tarjetas de crédito, sus cuentas de cheques, todo quedó congelado, convertido en plástico y números inútiles, estró una copia de la escritura. Se la compré sutil pero quizás el más cruel en su burocracia, propietaria anterior. Una señora. Dalia. El nombre cayó sobre ellos como una ilegítima losa de concreto inmueble que ellos habían registrado como su domicilio durante años, declaraba que ninguno de los miembros de la familia Martínez residía ya en esa dirección. Solicitaba formalmente la baja de sus registros domiciliarios, adjuntando la nueva escritura de compraventa como prueba irrefutable de que ya no tenían ningún vínculo con la propiedad. Esto los dejará en un limbo burocrático, explicó Jimena con una sonrisa gélida. Sin un domicilio fijo registrado, tendrán problemas para hacer cualquier trámite. No podrán renovar licencias, abrir cuentas, nada. Es como borrar su existencia del sistema, poco a poco. Los convertiremos en fantasmas. Al final del día, habíamos cortado su línea de vida financiera y habíamos comenzado a desintegrar su identidad ciudadana. Ellos seguían en Cancún, completamente ajenos a la tierra quemada que les esperaba a su regreso. Yo no sentía euforia. Sentía la fría satisfacción de un trabajo bien hecho. Había calculado las cargas, colocado los explosivos y presionado el detonador. Ahora solo quedaba esperar a que la estructura se viniera abajo. Asar a la sala, donde yo los lado, estaba la licenciada Jimena audaz y arriesgado, pero absolutamente necesario para asegurar que no tuvieran un lugar al que volver, ninguna trinchera desde la cual contraatacar. La recencia de la abogada los descoltuya y solocó. Que si Jimena en nuestra reunión del martes. No hay tiempo ya, perder. Tenemos que, gritó Lázaro. Como regresen y traten de atrincherarse legalmente, alegando derechos de posesión o cualquier otra artimaña. Mi tío Silvio activó su red de contactos. A través de un viejo amigo en el sector de bienes raíces de lujo, encontramos al comprador perfecto en menos de 24 horas. Se trataba del después. Luego, lastran de tecnologías ferencias a materiales Martínez. Esto, de alto nivel dije, se llama fraude ejecutivo que llegaba de Alemania en una semana. No les importaba pagar un poco menos del valor de mercado si la transacción era inmediata y, lo más importante, pudiste darle eran las condiciones perfectas. Un hijo a mi Lázaro. Hablando de hijos, Dig notaría en Polanco, firmando la escritura de compraventa. El notario, un hombre serio y eficiente, leía las cláusulas en voz alta. Yo apenas lo escuchaba. Mi mente estaba en otro lugar, recorriendo cada habitación de la casa que estaba a punto de dejar ir. Recordé la ilusión con la que la decoré, los domingos que pasé cocinando, los sueños que construí entre esas paredes. Mientras tuvimos la curiosidad de investigar a la señorita Noelia. Resulta que tiene una imaginación muy amputando una parte de mi vida, una parte infectada, para salvar el resto. Estaba fértil. Puso el documento sobre la mesa. Era un trazo de mini informe de un investigador PRIT. Él. La E de la venta, una suma considerable, ecografía que les mostró es falsa. Sé mi nombre, una cuenta segura e inaccesible para nadie más. Le entregué un juego de llaves al representante de la empresa. La señorita Noelia ni siquiera está embarazada. Simplemente les había quitado su base de operaciones, su símbolo de estatus, su refugio. Ahora, cuando volvieran, no encontrarían un hogar. Encontrarían una puerta cerrada y una vida que ya no les pertenecía, te los estafó. Lázaro miró hacia horror. El heredero Martínez nunca había existido. Y hay una última cosa, continuó Jimena. Sacó otra carpeta. Toda esta evidencia de transacciones fraudulentas ya fue entregada al SAT. Un amigo en la fiscalía me dice que la auditoría que les van a hacer será exhaustiva. Ese fue el golpe de gracia. La mención del SAT, la Hacienda Mexicana, fue como una sentencia de muerte. El suegro se desplomó en un sillón. El caos estalló. Leonor acusaba a Lázaro de ser un idiota.
Lázaro le gritaba a su padre. La fachada de la familia unida se hizo añicos. Yo los observé, sin sentir nada. Me di la vuelta y salí, dejando que se devoraran entre ellos en medio de las ruinas. Un año después, el sol de Puerto Vallarta se sentía cálido sobre mi piel. El ruido de la Ciudad de México era un eco lejano. El juicio fue largo, pero los resultados contundentes. Lázaro y su padre fueron declarados culpables de fraude fiscal y estafa. Materiales Martínez se declaró en bancarrota. Perdieron todo. Yo, por mi parte, había ganado. Recuperé mi dinero. Pero mi victoria no se medía en pesos. Se medía en la paz que sentía cada mañana. Había fundado mi propia firma de consultoría de ingeniería, Cimientos Sólidos. El nombre era mi declaración de principios. Hoy estaba en el sitio de mi primer gran proyecto como empresaria independiente. Estaba supervisando la construcción de un centro comunitario para niños, un proyecto que decidí hacer pro bono. Llevaba mi casco y mis botas de trabajo. Miré la zanja de la cimentación, profunda y sólida, lista para soportar el peso del edificio. Y en ese momento, lo entendí todo. Mi profesión era entender las estructuras. Saber cómo reforzarlas para que no colapsen. Pero en mi vida personal, había cometido el error de intentar apuntalar una estructura que estaba podrida desde los cimientos. A veces, para construir algo nuevo y fuerte, primero hay que destruir lo viejo. Hay que limpiar el terreno, excavar profundo y empezar de cero, con cimientos nuevos y sólidos. Tomé una respiración profunda. Me sentía ligera. Me sentía fuerte. Me sentía, por primera vez en mucho tiempo, en paz. Había demolido mi vida anterior para poder construir esta. Una vida sobre cimientos que nadie, nunca más, podría debilitar. Destruí su mundo para construir el mío. Después de todo, ¿hice lo correcto? Gracias por acompañarme hasta el final de esta intensa historia. Si te ha gustado, no olvides dejar tu like, compartirlo con tus amigos y suscribirte al canal para no perderte ninguna de nuestras próximas narraciones. Tu apoyo es fundamental para que podamos seguir creciendo. Si están disfrutando de este relato, me darían una alegría muy grande si presionan el botón de hipear. Su apoyo significa muchísimo para mí y me anima a seguir buscando historias para ustedes. Muchas gracias de corazón.